O sea, en la mesa de todos ponen, en realidad solo algunos ponen y la mayoría saca, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. A ver, eso del déficit cero es un número... Perdóname, no... Sí, meta. Es un déficit casi cero, porque en realidad no es cero, es casi cero. Eso por un lado. Y por el otro lado, es porque no computás los intereses de la deuda. De la deuda. Que están creciendo porque Claro, además porque nominada en dólares, con el salto del tipo de Para cambio que en la pesos, gente entienda, es más está el oneroso. déficit primario, que es no incluir los intereses de la deuda, y después está el déficit financiero, que es incluyendo los intereses. En realidad es un truco medio raro, porque como yo te dije, tráeme el balance. O le decimos al contador, tráeme el balance. ¿Y cómo no fue? Y me parece que se me cayó el micrófono. No, está, el micrófono está. Quédate tranquilo. Entonces no sé qué se me... Se cayó un botón. Ah, un olvídate. botón, bueno, no importa. Del saco. Lo podemos Te recuperar decía, es como si perdimos el balance y me dice, mira, nos dio bien los números, pero no están incluidos los intereses del descubierto del banco. Y es medio tramposo el resultado, ¿no? Sí, es más que nada, es más orden que el desorden de además tener déficit primario. Sí, a ver. Pero vos crees que no alcanza. No, a ver, yo te lo voy a poner de esta forma. Estamos hablando de déficit cero primario. Sí. Déficit cero primario con saqueo impositivo, porque esto ya es saqueo impositivo, no me sirve. Que es lo que viene el año que viene a partir de Claro, las retenciones a partir claro, de porque yo enero te y digo, toda la suba de impuestos mirá, que va a haber. los números me cierran, pero te mato con impuestos y estoy liquidando la economía. Vos mirás el nivel de actividad económica. Ayer salió, por ejemplo, la producción industrial. ¿Sí? 11,5 abajo. Comparando septiembre contra septiembre. Me tomé el trabajo, Tomás, los últimos 33 meses, casi todo el periodo de Cambiemos, el 60% de los meses, de los 33 meses, estuvieron siempre abajo. Arras Construcción está abajo, bueno. Entonces, el gobierno no le... Yo lo voy a poner de esta forma. Recibió una catastrófica herencia del kirchnerismo, en eso estamos de acuerdo. Pero no tuvo la capacidad para empezar no digo resolver, empezar a resolver el problema económico. Porque sacó el cepo, pero te metió una tasa del 70%. Hoy bajó el 67.10, casi imperceptible. Sí. Hoy el dólar bajó, se volvió a pinchar y el mayorista terminó en 35.50, Sí. casi en la banda de flotación de abajo de 35,30, a partir de la cual el Banco Central tendría que salir a comprar dólares para que no la perfore, digamos. Ahora, todo eso es carry trade, básicamente. Es decir, tipos que tienen dólares se pasan a pesos, hacen inversiones en pesos y con una tasa del 6-7% mensual tienen 6-7% más en dólares en un mes inédito. Eso se ve en el parte diario que da el Banco Central sobre el informe monetario. Vos mirás cómo evolucionan los depósitos a plazo fijo del sector privado, ¿sí? Y están creciendo a un ritmo del 15% anual. Vos decís, a ver, ¿cuál es la tasa? Perdón, 15% mensual. Yo decía, pero para un cachito, ¿cuál es la tasa de interés? Está creciendo mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que estás teniendo? Lo tradicional. Vendo dólares, me coloco a plazo fijo, te pagan una tasa del 50%, lo que sea, y apuesto a que la tasa le va a ganar al dólar. Entonces salí de las LEVAX y me vine al chiste, a este otro chiste Las que está LELIC. calzado contra las LELIC. Porque yo soy banco, vos me traes la plata, yo te pago 50, me doy vuelta y le digo al Banco Central, tomá los pesos, dame el LELIC, que me pagas el 70 y con eso gasto. Esto explica por qué los bancos tienen primero muchos fondos para prestar, pero no tomadores de crédito. ¿No? Hay Tienen créditos. pocos tomadores de crédito. Se desplomó. Por eso digo. Porque además las tasas son exorbitantes. Sí. Pero el negocio de los bancos es rentable y creció, Paola, básicamente porque, como dice Roberto, vos le llevas plata al 50. El tipo se da vuelta y la coloca al Banco Central al 67. La brecha 17%. ¿Qué hizo en el medio? Nada. Riesgo cero, en principio. Pablino, pero pará, vino una pregunta más. ¿Dónde coloca el Banco Central la plata al 70 o 67% anual como para que se la pueda devolver? En ningún lado. ¿Vos crees No, que en y algún, claro, ¿vos crees que hay en algún un momento... principio básico que dice que ningún banco central puede emitir bonos propios. O sea, te lo puedo resumir rápido. Claro. Vos mirás la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón. Ninguno de ellos, cuando regula la liquidez del mercado, lo hace con bonos propios. Usa bonos del Tesoro. ¿Por qué? Porque un banco central no vende tarjetas de crédito, No. ni da créditos de prendarios, ni nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, no genera la plata para pagar la deuda. O sea, toma deuda, emite bonos, toma deuda,
pero no genera ingresos porque no es un banco comercial. Y le pregunto entonces al millón, ¿vos ves algún riesgo de default ya que está tan de moda, etcétera? A ver, default es no pagar la deuda. Sí. Lo que sí veo es que entraste de nuevo en un problema como el de las LEVAC, pero más rápido que es el de las LELIC. Con lo cual en algún momento vas a tener que sacarlas y por lo tanto puedes o reestructurar o decirle a los bancos, mira, hagamos un bono patriótico, tomen un bono a un año a cambio de algo por el estilo. Veremos cómo quien sea. A ver, lo que yo digo es, estoy llamando la atención y diciendo, guarda que esto no lo pueden hacer eternamente. Está muy bien. Guarda, para no, tampoco asustemos a la gente por deporte, ¿no? Pero digamos, esto no está bien lo que están haciendo, no corresponde. Sandleris, el presidente del Banco Central, Sí. estuvo en China y hoy confirmó que está negociando un swap y que aparentemente habría una extensión del actual por Son más de 10.000 millones. 8.700 millones de dólares adicionales a los 10.000 millones actuales. ¿Eso para qué? Para intentar demostrarle al mundo, mire, acá tenemos con qué bancar. Si mañana sí. hay una especie de corrida contra el dólar otra vez. Claro, tengo para cantar de falta envidos y, pues, digamos, pero, ojo, tengo deuda. A ver, yo lo que estoy haciendo es, tengo reservas, pero del otro lado tengo en el pasivo la deuda con China, con el Fondo Monetario Internacional, con quien sea, ¿sí? O sea que no es que tengo solo la reserva y después no tengo ningún pasivo. Esa plata la tengo que devolver en algún momento. Hoy la estadística marca que el consumo cayó 2%. En el tercer trimestre, según dijo Kantar World Panel, perdón, la consultora, una de las más importantes, ¿no?, en términos de consumo, y está imaginando un escenario de caída prácticamente del 3-4% en el año, pero el segmento... Consumo masivo. Sí. Ahora, el segmento de bajo superior, es decir, bajo superior significaría clase media empobrecida, ahí el consumo cayó 6%, 3 veces más que el promedio en el tercer trimestre de este año. ¿Vos crees que el impacto centralmente está en la clase media y clase media baja o el impacto es generalizado? Porque hay algunos que dicen, bueno, en realidad ni arriba, por esto del negocio financiero, muy arriba, ni en la base final, por toda la ayuda social, se siente tanto como en el medio que están achatando la... En el medio te están pegando por todos lados. Te están pegando con los impuestos, con las tarifas de los servicios públicos, más la inflación que, ojo, fue un número importante. Vos tuviste el acumulado septiembre es 40,7%. Sí. Tuviste 7... Cuando tomás la inflación núcleo, que es la que se considera... la que no toma en cuenta los bienes, con, digamos, los precios regulados, tarifas de los servicios públicos y bienes con alta volatilidad de precio, estuvo en el 7,5%. Es un número mensual. Entonces, estás teniendo una tasa de inflación que a la gente de la clase media le pega muchísimo, porque es la que se banca la medicina privada, el colegio, más los impuestos que son fuertísimos. Sí, se los banca sin recibir nada a cambio. No, acá eso siempre digo. Vos tenés máximo entre 6 y 7 millones de personas, no llega ni a 8, que tienen que bancar a 21 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado. Hoy un intendente me decía del conurbano, está haciendo anuncios la semana que viene, va a financiar que el que está en un colegio parroquial en su distrito, que paga una cuota de 2, 3, 5 mil pesos, muy por debajo de un colegio privado, pueda mantenerlo en ese colegio privado. Y en ese contexto le va a querer financiar al menos en 1.000 o 1.500 pesos todos los meses la cuota para que no lo retire. Porque entendía que justamente por esto, si no le das cobijo, va a tener que sacar al chico del colegio, lo va a tener que retirar del núcleo de amistades que ya tiene. Por ahí mejora la situación económica el año próximo y puede volver a meterlo en un mismo colegio, pero jamás va a olvidar que tuvo que cambiar de compañeritos, escuela, etcétera, porque no pudo pagar la cuota, ¿me explico? Y estamos hablando de clase media. No, sí, por supuesto. Y es un intendente de Cambiemos propio. Es un golpe. Ahora, la pregunta es ¿de dónde va a sacar la plata? Bueno, él dice un aumento de tasas cercano al 40%. Y de una ecuación financiera en un distrito de los más relevantes del norte del conurbano que tiene fondos para bancarlo. Sí, está bien. Yo vivo en el norte del conurbano y te matan con el ABL y toda la música, ¿sí? O sea, acá te están pegando muy duro con la tasa de impuestos de todo tipo, a nivel nacional, provincial y municipal. Te dan por todos lados. Hablando de eso, quiero sumar a Juan Pablo Godoy Vélez, que es integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, gracias por este ratito, Juan Pablo. ¿Qué tal, Paulino? Porque esto es un debate sobre dos cuestiones tributarias no menores. Una es que el gobierno sostiene que la indemnización
puede ser plausible de ser considerado, de pagar el impuesto a las ganancias cuando te echan, siempre y cuando en los últimos 12 meses vos hayas tenido un cargo de toma de decisiones gerencial, ejecutivo, director, etc. Sí, y con un agregado, tenés que tener un salario bruto equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy serían 160.500 pesos. O sea que serían muy poquitos los alcanzados. Tienen que dar las dos condiciones. Está bien. Serían muy poquitos los alcanzados. Sí. Ahora, asimismo, ¿es gravable una indemnización Tenés con dos el fallos de impuesto a la la Corte que ganancia? te dicen que no, Negri y Bisotti. ¿Sí? O sea, esto ya fue tratado por la Corte y digo, salvo que con la nueva composición cambien de criterio, que no sorprendería a nadie, pero si no, claramente la Corte debería declarar antes o después la inconstitucionalidad de, por lo menos, esta parte del decreto que regula el impuesto a las ganancias. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Hay Claro, un sí. principio de igualdad ante la ley o eso ya no corre más? Digo, no, Bueno, creo estamos que hablando- la Constitución habla de que no hay prerrogativas de sangre de ninguna clase. ¿Estamos ¿no? hablando de la teoría o de la práctica? Estamos hablando de lo que debería ser en la Argentina para que El funcione. deber ¿no? ser, sí, sin lugar a dudas. Porque es Pero un el ser principio de es igualdad ante distinto la al ley. deber ¿Por qué ser? uno sí y el otro no? Porque aparentemente gana más, porque tomó decisiones. Claro, porque el que fue gana más es discutido. mala persona. No sé, porque tuvo más responsabilidad. No, bueno, a ver, pudo haber sido peor, digo, cuando se sancionó la ley de esta modificación que, si no me equivoco, es del 2016, el miedo era que se grabaran todas las indemnizaciones. De hecho, yo Sí. me acuerdo que hemos hablado de ese tema y decíamos, es una locura. Digo, Encima no que te es tan echan- grave, Ajá. pero de todos modos no corresponde que una indemnización laboral, que aparte, situación desagradable de pasar en la vida si las hay, y encima tengas que pagar un impuesto a las ganancias que no va a ser nada suavecito. Hablando de trabajadores, ¿me recordás los 3 días que estamos justamente recordando en el día de hoy? Porque hoy es el día del trabajador municipal, por lo cual muchos municipios no tuvieron normal prestación del servicio, la atención al público, etcétera, porque muchos de ellos festejaron, ¿correcto? Pero al mismo tiempo es el Día Mundial de la Radiología. Claro, porque en la Argentina solamente. Sí. Ese día, ¿te puse la fecha? No. ¿No? Hace un par de años, gracias a un radiólogo argentino, descubrió los rayos X y hoy por hoy se pueden descubrir muchas enfermedades y mucha prevención. Lo importante de la radiografía en la Argentina, ¿no? En el mundo también. Y es el día sobre la concientización de la dislexia. Sí, que hay muchos disléxicos en el país, ¿eh? Muchos. Es, por Mucho ejemplo, más de lo que creemos. Mucho más de lo que creemos. Es una enfermedad que hay que tratarla. Los docentes se tienen que preparar para poder darle una mano y acompañar. La dislexia no se cura, pero sí se puede acompañar y hacer que ese chico pueda aprender conceptos. Son chicos que por ahí leen y no les queda lo que están leyendo. O puede ser que en vez de decir limpiar, dicen lipiar, se comen la M. Entonces son distintos tipos de dislexia que hay que tratar, que hay que acompañar y que se puede curar, y también se les puede enseñar de una manera diferente a la que normalmente conocemos. Por eso, mundialmente se pide que seamos conscientes y que a veces los profesores, maestros, si saben de esta enfermedad, pueden darse cuenta y detectar enseguida a un alumno con dislexia y acompañarlo y darle el tratamiento adecuado. Me parece muy bien, Pau, y vale la pena mucho esa concientización. Sí. Vuelvo al tema, hablamos de trabajadores, por eso quise hacer alusión a estas cuestiones. Perdón. No, me parece perfecto. La inflación puede tender a caer a partir de que la plaza está seca, de que hay Sí. menos plata en la calle y que naturalmente no se convalidan precios. Sí. Sí. Yo creo que vas a tener una tendencia descendente en la tasa de inflación, pero te vas a tener que bancar un proceso recesivo todavía un poco más largo. ¿Hasta cuándo ¿no? dura, al menos? Sé que es ciencia Hasta ficción. las ¿no? elecciones de Hasta la- octubre. Mirá, yo te No, la diría, idea del gobierno es que dure menos para tener chance, digamos. supuestamente marzo o abril del año que viene Cosecha de por medio y postemporada tendrías turística. ahí algún tipo de... Por las Si el exportaciones. clima ayuda... Pero siempre es al azar todo. Ahora, yo hago una Y sí. pregunta, ya que hay especialistas. Los empresarios, por el sueldo que le pagan a los empleados, eso se lo considera como ganancia, ¿no? Al empresario. El empresario le paga un sueldo... Sí, a sus empleados. No, no ¿Eso paga está ganancia, dentro de eso la paga. ganancia de la empresa? no. No, es un gasto Eso de es la empresa. una pérdida, digamos, un costo. Lo de que la no le empresa permite al indeducible. empresario, que es muy importante, que probablemente te estés confundiendo con eso, es deducir
ajustar por inflación los balances. Entonces, vos terminás pagando por ganancias que en realidad no tenés. ¿Verdad, Roberto? Porque es algo que no está permitido desde 1991. Claro, con la convertibilidad. Los ajustes por inflación. El problema es este. Yo soy empresario y tengo este vaso. Sí. Por 10 pesos. Por inflación, a fin de año vale 100, vamos para hacerlo. Sí. En realidad es el mismo vaso que tengo. Sí. Pero la AFIP considera que yo gané 90. Entonces me cobra el impuesto a las ganancias sobre utilidades que no existieron. Está mal. Entonces, claro, lo que vos tenés en la Argentina es que el impuesto a las ganancias, que es para las empresas, Sí, impuesto a la ganancia, que es del ingresos 35, brutos, le cobran todo. Vos tomás solamente impuesto a las ganancias, Que es el más. es el 35% para las Mucho, empresas, ¿no? exacto. 35%, pero como no hay ajuste por inflación, se te dispara más del 45%. Claro. ¿Sabés cuánto tienen países como, por ejemplo, Irlanda? Impuesto a las ganancias Bueno. para las empresas, 12,5%. Claro. Irlanda, ¿Sí? no. Los países más, digamos, los que más crecimiento tienen, porque tienen mucha inversión, tienen tasas de promedio Europa 22%, 20 y pico, 22, 23% de impuesto a las ganancias a las corporaciones. Incluso se habla mucho, ¿viste?, de los suecos que son socialistas. Venga, el socialismo terminó en Suecia hace rato. Claro. Pero el impuesto a las ganancias es bajo. Porque los tipos dicen, viejo, yo lo que necesito acá son inversiones para crear puestos de trabajo. Y acá con esta cosa del populismo que tengo que repartir, empezás a pegar, entonces se te escapa todo. ¿No? Pues si yo ajustaría eso, ¿los empresarios tendrían la posibilidad de emplear más gente y crear más fuentes de trabajo? Porque pueden demostrar. A ver, la no verdad es una sola cosa lo que te va a traer inversiones. Una es la reforma laboral, que la reforma laboral es para que la gente no tenga miedo de contratar personal. Sí, pero Claro. también es muy compleja esa reforma laboral Está que bien, están pero planteando. te digo, o sea, no me cuando parece, vos acá mirás- tenemos un especialista en laboral, Sí, ¿no? aparte la mayoría de los costos que supuestamente, digamos, engrosan una indemnización laboral, en definitiva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios, bueno, no se le paga al trabajador, va a las arcas del Estado. Entonces, para el empleador sigue siendo lo mismo, por lo menos el proyecto pero estoy así hablando de gustaba. reforma laboral, no de impuestos sobre la nómina salarial, sino que, suponete, yo te despido, Por eso, en el te momento de pago la la indemnización, indemnización, digo. pero después vos te enojaste, me decís, mirá, cuando me fui me miraste mal, y entonces me empezás a hacer un juicio, y yo pyme, porque ahí a quién le pega Sí, fuerte, es son a verdad. las pymes. Vos tenés en Argentina 650.000 empresas, el 99% son pymes. Yo creo, Roberto, Sí. que el secreto Entonces- de los países exitosos es cuando puede un empresario decir está despedido, punto. Y cuando mira y se da vuelta y encuentra y dice, ¿querés trabajar? Vení a trabajar. Porque cuando vos no podés decir estás despedido, cuando vos tenés un empleo a crear, vos cuando vas a tomar un trabajador, tomás un trabajador con una mochila tan grande por el momento en el que probablemente tengas que tomar la decisión de despedir, que no lo tomás. Entonces en la Argentina, esto es políticamente incorrecto, ningún político te lo va a plantear, pero en la Argentina hemos hecho leyes para cobijar al que está dentro del sistema, para que no se vaya, para que no salga, para que no lo echen, pero tenemos un tercio de tipos que la pelean todos los días que son mucho más funcionales que esos. ¿Te das cuenta? Entonces, como vos estás protegiendo al que está dentro, nadie de luego quiere incluir, Claro. Claro. porque nadie va a tomar esa decisión a sabiendas que su empresa está en manos de cuatro Claro, tipos. pero siempre, a ver, el derecho ¿Entendés? laboral Sí, justamente perfecto. está porque la parte, el empleado es la parte débil. Es la Si parte débil, no en existiría, Argentina. bueno, deroguemos el No, en derecho Argentina. laboral No, y en la ya está. Argentina no es en la parte Argentina, débil. Argentina no es la parte débil. Está muy protegido por todos lados. En la Argentina el derecho laboral Pero es un por derecho eso laboral es que- extremo. No, pero porque es la parte débil justamente el ¿Me trabajador, podés eso contar por considera qué la ley. Un estatuto contempla, mira, te voy a contar, mira, Aerolíneas Argentinas, mira, te paso un dato que me Bueno, acaban vos me de- pones No. un caso extremo como Aerolíneas Argentinas, pero yo te hablo Los de un medios. empleado normal. Estatuto del común. periodista. ¿Por qué los periodistas no trabajan en blanco? Básicamente muchos. Porque después de un año le tenés que pagar 13 salarios, le tenés que pagar otro año de trabajo. Eso no es una conquista laboral, eso es un disparate. Entonces, ¿todos qué hacen? Son Una cuentas conquista protestas. laboral en su momento de los gremios, Paulino. Pero hace 60 Si años. se llegó a Un eso mundo fue que no por- está. Pero, ¿cuál es la conquista? A ver, vamos a hablar de estos términos. Yo con el ¿Qué es mayor una respeto sé que conquista? políticamente no es correcto, pero francamente no me van a convencer de lo No, opuesto. está bien. De todos modos, a mí me parece que el tema es este. La reforma, tal como está planteada, en definitiva no está abaratando ningún costo. Que si fuera tal como vos lo planteás, yo lo entiendo y por ahí, digo, hasta lo podría defender. La reforma, tal y como está planteada, lo único que hace es cambiar el destinatario del pago de los montos que engrosan la indemnización laboral.
Entonces, en definitiva, es solamente para recaudar, como tantas otras cosas, como también la otra parte que regularon del impuesto a las ganancias, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Bueno, comparto, y voy a hablar de eso, comparto plenamente, y lo que debería hacer es bajar las cargas laborales a la mitad, etcétera, Sí, y al sin mismo lugar a tiempo, dudas. al que tiene un empleo en negro, ponerlo preso, listo. Pero preso Pero un cada año vez hay preso. más empleo en negro, Paulina, en este Es país. que es la Pero Y va a haber por mucho Y más va a con haber esta mucho ley. más porque es imposible tener un empleado en blanco. ¿Sabes cuánto? Para, Bueno, para, por eso. para las pymes, como decía Kachanowski. ¿Sabés cuántos afiliados a los gremios aeronáuticos hay en las low cost? Donde no es obligatorio. No. 3% del total de empleados. 97 no está afiliado. Claro. ¿Sabés cuáles son beneficios que tienen los trabajadores de aerolíneas argentinas? Tienen un franco que es el día de su cumpleaños, pero también como franco tienen el día posterior. Sí, o sea, por faltan el día de su si cumpleaños. tomaron porque no pueden volar. Claro. Y tienen el día posterior. No me parece razonable en lo más mínimo. Tienen pasajes confirmados de vacaciones en business para ellos y sus familias y se reservan con 45 días de anticipación. No se pueden vender esos asientos, no se pueden. Sí. Cuando vuelan en aviones con área de descanso, igualmente se las reservan 2 asientos en business. También para descanso. Valen, en algún caso, hasta $5.000. El vuelo a Roma se hace con 3 noches de descanso y el vuelo de Alitalia a Buenos Aires se hace con 1 noche de distancia. O sea, 2 compañías que hacen el mismo trayecto, una tiene 1 noche de descanso, la otra 3 noches de descanso para el piloto. Pago, por supuesto, por 95% de los que no vuelan, entre otros, más allá de los que vuelan, en aerolíneas porque recibe $180 millones este año de subsidios, aunque llegó a recibir más de $330 millones allá por el 2014 y 2015. Quiero decir esto porque además todo esto se da no con menos vuelos ni con menos rutas, sino con más rutas, no con menos competencia, sino con mucha más competencia, y en un mercado que va a tener 30 millones de personas volando por distintos puntos de la Argentina cuando solo volaban 10 millones, porque finalmente con el desembarco de las low cost vos haces una ecuación y muchas veces te conviene más ir en, efectivamente, avión que ir en auto a cualquier destino, Sí, si es que por viajas solo y supuesto. demás. Entonces, yo creo que en algún momento también esto lo vamos a tener que discutir, como tantas otras cosas. Yo sé que hay prioridades que son otras, que son de otro tipo, que es un año en donde el salario le está corriendo por detrás a la inflación. Ahora, si en algún día no abordamos la integralidad de los problemas, yo creo que la Argentina va a ser un corsi recorsi borgiano permanente y sistemático. ¿O no? A ver, no es solamente los pilotos, el personal de cabina también. Claro. Y ojo, business no es lo mismo que si vas sentado con la tropa atrás, que son asientos, 12 horas de vuelo en esos asientos. Si te ponen un banquito, viajás más cómodo. Te digo, terminás con la espalda rota. Te digo una cosa, así como digo esto, lo que no voy a objetar jamás es el nivel de salarios que tienen. Porque si un piloto gana 150.000 pesos, enhorabuena. Y por ahí debería ganar hasta 200.000, porque es un tipo muy distinto, que tiene mucha profesionalización y de cuya pericia o impericia depende la vida de todos los que están arriba de un avión. De O sea, no puedo objetar 300 eso. personas dentro de un avión. Ahora, eso no quiere decir que valide que tengan 3 días de descanso después del vuelo. No, tiene que haber un Francamente. equilibrio, obviamente, Paulina. Yo no sé cuál es la relación que está dando hoy Aerolíneas en la cantidad de pilotos y de aviones que tiene. En un momento tenías una diferencia, pero no sé, era una ¿Con el resto de la competencia? Sí, no, a ver, no. Vos tenés una cantidad de aviones y una cantidad de pilotos. El problema que tenían que eran tantos los pilotos que no podían hacer horas de vuelo. Entonces tenían que ir a Estados Unidos, a los simuladores, a hacer horas de vuelo en los simuladores. Porque no tenían vuelos suficientes, aviones suficientes para volar. De todas maneras, no hay plafón para una reforma laboral. Yo creo que ahora, como está la cosa, no. Y a fin de año, olvídate. A ver, me parece que tampoco lo hay para el traspaso y sin embargo lo reavivaron con el fuero civil. Que Traspaso de la justicia de de la la ciudad. justicia a la ciudad. No creo que prospere. Pero bueno, lo reavivaron. Ahí está. ¿Y eso se concretaría el 1 de enero del año que viene? No. Es un proyecto que, digamos, lo volvieron a meter y... ¿Cómo están los juzgados laborales en la ciudad? ¿Están en el estado deplorable que alguna imagen que he visto? Tal y cual como los viste Son en el los peores informe de que todos. hicimos hace varios meses. Eso no cambió. Lo que No hay mejoró obras de un poco... infraestructura. Mira, cuando visibilizamos esa cuestión, ¿sabes qué cambió un poco? Bueno, aparecieron insumos para que los juzgados puedan imprimir los proveídos y cosas por el estilo. Y es todo lo que cambió. Sí, nada más. Digo, la situación de colapso es exactamente la misma.
Roberto, lo último. La Argentina debe ir a un pacto económico y social, esto de tanto que se habla, qué sé yo. A veces esos pactos económicos, vi tantos en mi vida de profesional de economía que basta, ¿viste? No me vengan más con ese verso, que vos no subís los precios, entonces yo no te subo los salarios. Todo eso es un verso. El único pacto que debería funcionar en Argentina es la Constitución Nacional, que es el acuerdo básico sobre el cual se tiene que mover cualquier, digamos, economía. Yo creo que van a intentar probablemente tratar de disimular los problemas de fondo diciendo, che, haceme un favor, no subas los precios durante un tiempo, vos no pidas más aumento de sueldo, del otro. Ahora, nadie va a hacer ninguna reforma del Estado, acá no hay ninguna reforma impositiva, no hay nada a la vista todavía. Y te diría que a meses de las elecciones, porque bueno, las PASO son en agosto, ¿no es cierto? Sí. Te quedan 8, 9 meses. Nadie se va a jugar a nada. Y está la moneda en el aire de tratar de llegar a las elecciones así. Sí, con este tipo de inventos. Vamos a ver cómo los resultados de la tasa de interés, eso me preocupa francamente. Y después no le pidas mucho más a esto. Si ya no lo hicieron en 4 años, tampoco le voy a echar toda la culpa al gobierno. La dirigencia política argentina en su conjunto, te diría que en líneas generales es patética. Sí, pone muchas trabas también. No, te digo, y es más, si me permitís 30 segundos, vos leés los debates que había en el Congreso de la Nación. A principios del siglo XX, comparás a los socialistas de ese momento con los de ahora, eran piezas de cátedra, eran tipos, te dice un liberal, los socialistas eran tipos que eran brillantes en su razonamiento. Bueno, es probable que y hoy todo te eso hacen un stand-up. Está bien, pero es probable que todo eso, Sí, hacen stand-up. todo eso nos describa como sociedad culturalmente hablando, más allá de que creo que es extendible a todos, ¿no? También me pongo de este lado, los periodistas de hace 50 años no tienen mucho que ver con los de ahora. Estoy de acuerdo. Estimado. Porque a veces hay que mirar, viste, la paja en el ojo propio. ¿Es aplicable una sanción a Uber como votó la legislatura? Y a los choferes de 200.000 pesos y al mismo tiempo el retiro del carnet. ¿Se puede probar algo que es una aplicación? ¿Será posible en términos prácticos hacer eso? La verdad que... Porque es ilegal, pero funciona. Es muy curioso, digamos, ¿no es A cierto? ver, ese es un tema complicado. Ilegal yo creo que no es. En todo caso, no está regulado, ¿sí? Que es distinto. Eso no te está convierte prohibido. en... Ahora está prohibido. Ahora. Si uno lo detectan manejando un taxi con la aplicación Uber y cobrándole un pasajero por transportarlo, le van a multar con hasta 200.000 pesos y le van a retener la licencia. Sí, en el ámbito de la ciudad. Porque después en el resto del país, en principio, no habría ningún problema para que Uber funcione. Bueno, en realidad no está pudiendo funcionar, están queriendo regularlo. Hay una sesión en Rosario o un tratamiento en comisión el lunes. Si no Solo me equivoco, en Mendoza, claro, por eso, si no me equivoco, en Mendoza ya está funcionando y está, digamos, y está funcionando regularmente. Con lo cual, bueno, es una cuestión también que depende un poco de la presión que haga el gremio de taxis, ¿no? Me quiero sacar una duda con usted. ¿Las vacantes en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires son muchas o pocas? No, casi no hay. Hay dos concursos en trámite. ¿Y juicios políticos en el Consejo de la Magistratura? ¿Hay muchos, pocos, ninguno? No, en este momento no hay, porque digamos, los juicios políticos o los juris tienen plazos muy cortos, ¿sí? Entonces, cuando se inicia uno, son 90 días para que termine, ¿sí? Para bien o para mal. No tenemos en este momento. Muy bien. Sí, ni hemos tenido en el último año. Mecanismos de sanciones o lo que eso siempre hay algún expediente que sí, está los disciplinarios tienen otros tiempos totalmente distintos y nosotros entendemos en casos disciplinarios desde el último ordenanza porque no justificó 2 días de vacaciones, 2 días de ausencia, hasta el caso del jury de los magistrados, ¿no? Nos vemos la próxima. Gracias, Juan Pablo. Muy gentil, muy generoso, Gracias. como siempre.